Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, ya casi noches a todos y todas. Un placer poder comentarles, esta exposición hoy día. Saludo también a mis colegas, a Fabiola y a Irene. Bueno, me ha pedido que agilice la presentación, así que voy a intentar ser lo más acotado posible. Yo lo que quería hacer ahora era compartirles algunas de las conclusiones de mi trabajo en dos medios de verificación durante la pandemia. Pero no solo la pandemia, sino la pandemia y la campaña electoral, que son, digamos, dos momentos que en el Perú tuvimos, no sé si la palabra correcta sería fortuna, pero coincidentemente vivimos una pandemia y una campaña electoral en simultáneo. De ahí surge la pregunta que planteo acá, ¿no? Sobre qué desinformaron los políticos en esta época electoral. Antes que nada, quisiera primero presentar a los medios que me toca representar hoy. Primero a PeruCheck, que es un proyecto colaborativo de fact-checking impulsado por el Consejo de la Prensa, que inició en febrero del 2021. Es una alianza, ¿no?, entre medios nacionales, regionales y locales que se juntaron para combatir la desinformación durante la campaña electoral. De hecho, por eso el proyecto hoy por hoy ha entrado en una especie de suspensión con miras a reactivarse para la próxima campaña electoral, ¿no?, del próximo año. Algo que nos caracterizaba en nuestro trabajo durante este año fue la edición cruzada. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las verificaciones que trabajábamos eran revisadas por editores de tres medios, parte del Consejo. Uno era La República, que en este caso era Irene, justamente la encargada, otro editor del Comercio y otro de RPP. Esto para, digamos, de alguna manera garantizar que la información no tenga ningún matiz editorial particular. El otro medio que me toca presentar y que funciona actualmente es El Filtro. Somos un proyecto, una iniciativa de periodismo independiente que empezó como un proyecto de maestría de unos colegas sobre fact-checking y posverdad, y con el pasar del tiempo se fueron sumando distintos periodistas, entre los cuales yo me incluyo, y digamos, el proyecto se ha ido nutriendo de los aportes de cada uno de nosotros, ¿no? Somos un proyecto transmedia, no tenemos una web, y hasta ahora nuestro trabajo es netamente a partir de redes sociales. Los martes y jueves tenemos en Twitter unos programas de 1 hora donde intentamos explicar temas de coyuntura política y social, y bueno, obviamente pandémica, ¿no? Bueno, ahora entrando al tema, brevemente, quisiera, antes de ver en sí el tema en específico, el tema de la pandemia en específico, quisiera plantear, digamos, dos variables que me parecen importantes. Una es la desinformación y la otra es la política. ¿Cómo es que se relacionan estas y cómo, digamos, interviene de alguna manera ahí la verificación? La verificación, como la conocemos ahora, nace en realidad en el año 1991, justamente en un contexto electoral, en las elecciones de Estados Unidos. En ese momento, un periodista de la CNN fue el que planteó esta metodología de verificación de dichos y mensajes de candidatos, digamos, de alguna manera planteó lo que ya Irene en su momento detalló, ¿no?, en su exposición sobre seleccionar una frase, comprobar si es verificable y todo ese tránsito metodológico. A partir de esto, digamos, la relación entre desinformación y política se sostuvo de alguna manera, llámese normal, se podría decir, hasta 2016, en el que, digamos, hubo un punto de quiebre respecto de cómo, digamos, la preponderancia de la desinformación de carácter político se convirtió en un nuevo actor influyente al momento específicamente de ejercer el voto. Esto sucedió en la campaña presidencial de los Estados Unidos en el 2016, donde luego se comprobó, ¿no?, de que existía una fábrica de fake news o de desinformación en Rusia que tuvo una influencia importante en el resultado de esa elección. De alguna manera lo mismo ocurrió luego en el 2020, cuando el presidente, en ese momento Trump, tras perder, clamó un fraude, y esto generó, además de, digamos, la fisura de su figura política, una serie de movimientos que se tornaron violentos y que terminaron por formar grupos de gente que atacaron la sede del Capitolio, no lo que acá en Perú sería el Congreso. Eso es como un efecto, el efecto, digamos, máximo que podría en algunos casos tener la desinformación. Ahora sí, ¿cómo en este contexto de desinformación política, cómo funciona o cómo es que la pandemia lo atraviesa? A ver, yo, por el trabajo que pudimos hacer tanto en PeruCheck como en El Filtro, así como en medios de otros países que pude revisar, digamos, que verificaban dichos de políticos sobre la pandemia, pude identificar algunas características que son, creo que es el principal hallazgo que quiero mostrarles hoy. Una característica, digamos, del discurso político desinformador era el interés en minimizar los efectos de la pandemia. Esto ha ocurrido
en Perú en su momento, pero también en otros países de la región. Todos recordamos, por ejemplo, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que en su momento afirmó que la COVID-19 no era más que una gripeciña, ¿no? Una especie de algo un poquito más que la gripe. Y bueno, él a partir de esa toma de opinión, él tomó obviamente políticas sanitarias que finalmente han tenido los efectos que hoy vemos en Brasil, ¿no? Siendo uno de los países, digamos, con más muertos a raíz de la pandemia. Otra característica del discurso político que desinformaba en esta época ha sido la interpretación equivocada de estudios reales. Creo que los médicos que nos anteceden se ampliaron un poco en esto. Consiste de alguna manera en que hubo voceros políticos que, a partir de informes de investigaciones reales que había sobre las vacunas, por ejemplo, utilizaban esta información de manera parcial y terminaban desinformando. O sea, todos recordamos, por ejemplo, que durante la primera parte del año aparecieron muchos estos informes y hubo quienes, por ejemplo, agarraban los estudios sobre la vacuna de Sinopharm y utilizaban cierta información parcializada de esta para cuestionarla. Digamos, este recurso, ¿no?, ocurrió en el Perú, y no solamente en el Perú, también en otros países de la región. Otra característica justamente también es, digamos, la lógica de los oficialismos defendiendo sus gestiones y de las oposiciones atacando a los gobiernos. Esta lógica, digamos, la podemos extrapolar a cualquier escenario político latinoamericano y mundial. Pero en contexto de pandemia, lo que notamos es que muchos gobiernos durante mucho tiempo ofrecieron, por ejemplo, cifras de fallecidos que no eran las más exactas. Y al no ser las más exactas, de alguna manera, más allá de la intención que pudiera estar sobre este tema, terminaban desinformando a la población. Recordemos que luego hubo en varios países procesos de sinceramiento de estas cifras. Ocurrió en el Perú, de hecho, en mayo de este año, en el anterior gobierno, en donde, digamos, las cifras de muertos como que se llegaban a multiplicarse. En el Perú fue uno de los países donde más aumentó la cifra. Y ahora el otro, el tema de las oposiciones. Las oposiciones normalmente lo que han hecho en esta época de pandemia es generar desinformación sobre las decisiones correctas que tomaban los gobiernos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las críticas que lanzaban políticos opositores contra la vacuna que adquiría determinado gobierno. En Perú pasó con Sinopharm, pero por ejemplo en Argentina, país en el que resido, pasó con la vacuna Sputnik. La oposición política acá acusaba, digamos, con críticas cargadas de cierto macartismo, acusaba, ¿no?, que Rusia, que como una vacuna rusa iba a poder ser mejor que una vacuna estadounidense. O sea, desde ese tipo de críticas hasta lo que ocurría en Perú con Sinopharm, la oposición en distintos países ha actuado de manera tal que ha buscado siempre como criticar y atacar los logros que puedan haber hecho los distintos gobiernos. Por último, ya lo comentaron casi todos en esta jornada, el tema de las curas falsas, ¿no? Nos faltaron los candidatos en campaña, todos recordaremos algunos, no quiero mencionar ninguno en específico, personas que decían que había medicamentos como la ivermectina o el dióxido de cloro u otros tipos de, recuerdo que alguien me hablaba del ron y el azúcar, la verdad que una serie de experimentos que finalmente ninguno tenía validez científica. Va a ser una especie de ranking, ¿no?, de los temas que más han tratado los políticos al momento de desinformar. Lo primero, como les mencionaba, la seguridad de las vacunas. Este ha sido como el tema recurrente. Sobre lo que más los políticos han desinformado ha sido sobre esto. Luego, sobre los procesos de llegada de vacunas a los distintos países, tanto en Perú como en el resto de la región, y en el resto de la región teniendo en cuenta, ¿no?, que Latinoamérica es una región del mundo que no es de las más ricas, que nosotros hemos tenido que acudir, digamos, en una especie de segundo nivel tras las potencias principales. En todos nuestros países ha tenido como procesos de negociación de llegada de vacunas que han sido más rápidos o más lentos dependiendo del país, ¿sí? Y sobre estos procesos hubo en su momento mucha desinformación de parte de distintos políticos. Otro es, bueno, las supuestas curas contra la COVID, que era lo que mencionaba hace un rato, luego los modos de contagio y finalmente la letalidad de la COVID. Estos han sido básicamente los temas sobre los cuales los políticos han desinformado más. ¿Cómo verificamos? Bueno, acá no quiero extenderme tanto porque Irene ya ofreció una mirada metodológica bastante precisa. Es básicamente eso: seleccionar una frase, ponderar su relevancia, ver luego fuentes oficiales, fuentes alternativas, e intentar recurrir luego a expertos que nos puedan plantear, explicar, ¿no?, qué es lo que hemos consumido anteriormente. En Perucheck y en El Filtro siempre intentamos también llamar a la persona que emitió la frase a fin de confrontarla, ya habiendo revisado las fuentes oficiales,
el periodista ya tiene más herramientas para poder confrontar con la persona que desinformó. Finalmente, la calificación, ¿no? Que varía entre verdadera, falsa, imprecisa o engañosa. Un ejemplo rapidito, esto es un poco antes de la campaña, es el caso del congresista Chagua, que él dijo, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, las vacunas que quieren comprar son vacunas que no son seguras y están modificando el ADN de la población. A ver, lo primero, fuente oficial. De acuerdo a la información de la OMS y de los laboratorios, se sabe, ¿no? Que que existen vacunas que se elaboran con el método del ARN mensajero. Sin embargo, ninguno de los estudios señaló o evidenció de que estos fueran a variar el ADN de los vacunados, como lo señala el congresista en su locución en el pleno del Congreso, me parece. Esta es la versión oficial. Luego lo que hicimos nosotros fue recurrir a una fuente alternativa, que fue un estudio de la científica Ana Ceballos, y luego contactarnos con ella para que justamente nos lo explique. Ella nos confirmó lo que habíamos revisado en la fuente oficial, que existe este método de elaboración de vacunas con el método ARN mensajero, y que, bueno, claramente no hay ninguna evidencia de que este interactúe con el genoma de los vacunados. Por último, la calificación, en este caso fue, nos intentamos comunicar con el congresista en ese momento, lo recuerdo, no nos contestó, anotamos en la verificación de que, bueno, no hubo posibilidad de una réplica de su parte, y bueno, finalmente la calificación, ¿no? Finalmente, y para terminar, consejos para no caer en la desinformación. Yo lo he adaptado un poco, más allá de los consejos en general, quisiera darles consejos sobre cómo combatir desinformación, o sea, no caer en desinformación ofrecida por políticos. A ver, no compartas todo lo que te digan los chats, incluso si es el político que te simpatiza. Muchas veces tendemos a que porque es un político que nos agrada o con quien comulgamos en algunas ideas, debe ser cierto lo que dice. Y la verdad que no. Y sobre todo en pandemia hay que tener en cuenta que la desinformación puede incluso llevarnos a destinos fatales, ¿no? Luego, la información seria siempre cita fuentes. O sea, y sobre todo en temas de salud y de pandemia. O sea, no porque un político o una autoridad lo diga, tiene que ser cierto. Ya lo mencionaba Fabiola en su exposición. O sea, no en un debate presidencial o puestas en escena de ese tipo, probablemente de ahí no vamos a obtener verdades respecto de política sanitaria o de distintas, o sobre el tema de la pandemia en general. Por último, el contexto es necesario, cuidado con las medias verdades, con las malas interpretaciones de los estudios, y finalmente, cuando apliquemos todo esto, cuando podamos aplicarlo, cada uno va a poder ya definir sus propios canales de información, saber dónde corroborar la información que uno recibe, ya sea por WhatsApp o por cualquier red social. Así, digamos, de una manera vamos a intentar reducir la marea de la infodemia. Gracias a todos, y bueno, espero cualquier consulta, y dejo mi contacto, mi correo, mi usuario de Twitter. Muchas gracias.